vamos a ver el siguiente problema de capacitores, que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener un capacitor cilíndrico, vamos a verlo en la vista frontal, donde vamos a tener, en este caso, el conductor pintado acá en negro, ¿sí? Este es el conductor del medio, y luego tenemos el conductor más hacia afuera con una determinada capa, ¿no? En el medio de estos dos conductores vamos a tener dos dieléctricos distintos, ¿sí? Entonces vamos a ubicar acá cada uno. Toda esta parte tiene que ver con, digamos, la parte conductora del capacitor, ¿no? Para que se entienda el concepto. Y de los dieléctricos vamos a tener dos partes bien distintivas. ¿Está bien? Entonces vamos a tener una parte que la vamos a pintar acá en rojo, que sería todo esto, ¿sí? Que va a ser un dieléctrico de permitividad E de R1, y acá en verde vamos a tener otra con permitividad E de R2. Entonces, obviamente que acá tenemos los dos radios, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, para ubicar esto, para no hacer mucho lío, digamos, con las cuentas, vamos a trazar las líneas acá, ¿sí? Y marcar cuánto nos quedan cada uno de los radios en cuestión, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense. Primer radio, que es el radio interior A, que en este caso vamos a tener que son 3 milímetros. Después el segundo radio B, que es el radio, digamos, interno de la capa de dieléctrico exterior, que nos va a quedar en 6 milímetros. Y luego la capa C, que en este caso nos queda de 9 milímetros. ¿Está bien? Esos serían todos los radios en cuestión. Y obviamente acá tenemos los dos aislantes en cuestión. Vamos a tener la primera constante, que nos queda en 3, el ángulo que ocupa, que son 270 grados. Para pensarlo en términos de qué porción de la esfera es, si nosotros tenemos, lo pasamos a radianes, 270 sobre 180, estamos hablando de 3 medios de pi radian, ¿sí? Entonces, si una vuelta completa, una revolución, son 2pi, ¿cuántas revoluciones o cuánta fracción de revolución van a ser 3 medios de pi? Entonces esto se resuelve dividiendo, ¿sí? En este caso por 2, y esto nos va a quedar como 3 cuartos. Es decir, que en este caso la parte del dieléctrico rojo son 3 cuartos de capacitor. Esto es importante cuando más adelante nos pidan calcular, por ejemplo, la capacitancia equivalente, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Por lo tanto, la segunda permitividad, que en este caso nos queda de en 6, que este es el verde, está bien, el rojo, el verde, vamos a tener que el ángulo, en este caso, es el complemento de 270. Así que 13, suplemento, en realidad, creo que en este caso, que va a ser de 90. Por lo tanto, esto va a ser un cuarto de capacitor, ¿sí? De capacitor equivalente que veamos en este caso. Y obviamente, si ustedes observan, la idea acá es que C1, capacitor equivalente de 1, es decir, el teórico que tendríamos en la parte roja y el que tendríamos en la parte verde, están en paralelo, ¿sí? Exacto, están en paralelo porque se tocan, digamos, con el mismo dieléctrico, el mismo conductor en ambas partes. También esa sería la idea. Si estuvieran en serie, ¿qué es lo que ocurriría? Las capas serían concéntricas. Por ejemplo, estaría R1 envolviendo a R2. Ese sería lo que ocurre en ese caso. ¿Está bien? Lo que vamos a tener es que vamos a conectar las capas externa e interna con una pila que va a tener una diferencia de potencial de 36 volts.
¿sí? Entonces, estos son todos los datos que nosotros tenemos hasta ahora. Pues otra cosa, que el largo del cilindro no es infinito, sino que el largo que va a tener es de 4 metros. ¿Está bien? Entonces, hay que tratar de encontrar varios puntos, ¿sí? Nosotros la idea que vamos a tratar de encontrar es la siguiente. Vamos a ir desarrollando el problema, ¿sí?, en orden de complejidad de lo que nos vayan preguntando, y a medida que vayamos teniendo las respuestas, digamos, intermedias del problema, vamos a ir contestando las preguntas que vayan surgiendo. ¿Está bien? Entonces, como primera cuestión, si están en paralelo, la idea sería encontrar la capacitancia equivalente, ¿sí?, que tendríamos en este caso. En el caso de que sean paralelos, ¿sí?, básicamente nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que la capacitancia equivalente simplemente es la suma de la capacitancia 1 más la capacitancia 2, ¿sí?, es decir, de el bloque en rojo y del bloque en verde. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea? Esto también sale de fórmula, no nos vamos a poner a hacer integrales para calcular, en este caso, la capacitancia así de un cilindro, ¿ok? Pero nosotros ya lo tenemos como fórmula. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que considerar? Para un cilindro, ¿sí?, la idea sería la siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, en el caso de un cilindro, un capacitor cilíndrico, donde tenemos el radio externo y el radio interno completo, estamos hablando de cilindro completo, la capacitancia nos va a quedar como 2pi, ¿sí?, por la permitividad, ¿sí?, que tenga digamos, el material dieléctrico del medio, por la longitud L del cilindro, sobre el logaritmo natural de los radios, del coeficiente de los radios, el radio externo y el radio interno que tenga, digamos, el objeto en cuestión. ¿Está bien? Esta sería la fórmula del cilindro. ¿Está bien? Para tenerlo en cuenta en estos casos. Bueno, ¿cuál es la idea? Nosotros recién encontramos, por ejemplo, que para la capacitancia 1 van a ser, que es la parte en rojo, son 3/4 de cilindro, ¿sí? Y en el caso de la capacitancia 2 van a ser 1/4 de cilindro, simplemente por los ángulos que, digamos, cubre cada uno. Entonces es una buena idea, porque ¿qué es lo que ocurre? Si vamos a las ecuaciones de 1 y 2, si queremos encontrar la capacitancia equivalente de todo el circuito, simplemente ¿qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente sumar cada una de las capacitancias, ¿sí?, del sistema, y tratar de, obviamente, de entender que se puede usar esta misma fórmula, pero obviamente entendiendo qué fracción de cilindro ocupa cada dieléctrico. Entonces, en este caso, si la primera ocupa 3/4 y la segunda ocupa 1/4, ¿sí? Entonces vamos a tener la capacitancia equivalente, que esto nos va a quedar, ¿sí?, como 3/4, ¿sí?, por la fórmula 2, que vamos a tener 2 por pi por E sub R1, ¿sí?, por el largo del cilindro sobre el logaritmo natural de los radios que describimos hasta ahora. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Más la capacitancia 2, que en este caso va a ser 1/4 por 2pi por E sub R2 por L, todo esto sobre el logaritmo natural de R sub B sobre R de A. Si queremos buscar una fórmula un poco más prolija, vamos a buscar todos los elementos que sean, digamos, factores comunes, por ejemplo, el 2pi, por ejemplo, el logaritmo, el largo, ¿sí?, inclusive el cuarto también, que se repite, ¿sí? Más podemos en ambos casos simplificar, y nos va a quedar en función del 2, ¿sí?, y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a tener la capacitancia equivalente, que en este caso esto nos va a quedar como 2 por pi por L, todo esto sobre el logaritmo natural de R de B sobre R de A, ¿sí?, y todo esto ahora, multiplicando, vamos a tener 3/4 de E sub R1 más 1/4, ¿sí?, en este caso, de E sub R2. ¿Está bien? Y ahora, cuando terminemos de hacer toda la cuenta, la capacitancia equivalente nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Como, en este caso, pi por L por 3E sub R1 más E sub R2, ¿no? Y todo esto dividido, en este caso, 2 por el logaritmo natural de R de B
sobre RDA. ¿Sí? Esta sería la expresión que tiene la capacitancia equivalente de todo el sistema con esta configuración. ¿De acuerdo? Esto para tenerlo en cuenta más adelante. Entonces ahora, también otro dato que es interesante sacar es, por definición, qué relación hay entre esto y la carga que va a tener el sistema, como para calcular después las densidades y de carga y toda la historia, ¿no? Entonces, por definición, nosotros lo que vamos a tener es que la capacidad en un capacitor va a ser la carga sobre la diferencia de potencial. Fíjense que en este caso, de nosotros calcular la capacitancia equivalente, y obviamente ya sacar los números y todo, ya sabemos más o menos cuánto, y obviamente sabiendo la diferencia de potencial, ya podremos saber cuál es la carga que tiene el sistema en cuestión. ¿Sí? Entonces, vamos a ir reemplazando cada uno de los datos. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta D3, que es la capacitancia equivalente. Vamos a ir reemplazando los valores con las unidades que nos dicen. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Esto nos va a quedar, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a tener en pi, todo esto por el largo, que van a ser 4 metros. Todo esto por 3 veces E sub R1, que acá en este caso vamos a tener que E sub R1 nos va a quedar como 3, más E sub R2, que en este caso nos queda como 6, todo esto dividido 2 veces el logaritmo natural, ¿sí? De, en este caso, si ustedes se fijan, vamos a tener la diferencia de los radios, que nos va a quedar el radio de B, que son 6 milímetros, dividido el radio de A, que son 3 milímetros. Acá, independientemente de las unidades, fíjense la proporción, no va a haber problema. ¿Está bien? Entonces, en este caso, para tenerlo en cuenta, acá incluimos también la constante dieléctrica del vacío, porque teníamos las permitividades relativas. Entonces, fíjense, metro con metro se nos va. ¿Está bien? Entonces, de hacer la cuenta, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a dejar este 8 a la menos 12 por acá. En este caso vamos a tener, fíjense, 15, ¿sí? Por 4 por pi. Todo esto dividido 2 por el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Que cierra en este caso. Vamos a hacer la cuenta nuevamente. Esto nos queda pi por 4 por 15 por 8,85. Todo esto es lo que tenemos arriba, ¿no? Dividido 2 y dividido el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces, ahora todo esto, fíjense, esto de las unidades puede parecer una trivialidad, pero es muy importante. ¿Está bien? 1,203 por 10 a la 3 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Está bien? Como esto va a quedar en 10 a la menos 9, ¿sí? Hay que entender que 10 a la menos 9 faradios es un picofaradio. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la idea es que vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Al momento de resolverlo, en este caso, esto nanofaradios, disculpen. Entonces, en este caso, vamos a hacer la cuenta y esta capacitancia nos queda como 1,203. Acá vamos a tener, y acá sobre 10 a la menos 9 faradios, ¿no? Entonces, en este caso tenemos esto en nanofaradios. ¿Está bien? Y esa sería la capacitancia equivalente. Ahora, esto mismo, si nosotros vamos a 4, que es la ecuación, que es lo que nosotros queremos calcular, la carga, ¿sí? Para que después, en forma indirecta, calcular, ¿sí? El resto de las variables, por ejemplo, la densidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la carga va a ser la capacitancia por esta diferencia de potencial que nosotros tenemos hasta acá, ¿sí? Que son los 36 volts. Entonces vamos a tener 1,203 nanofaradios por 36 volts. Si hacemos la conversión de unidades, ¿qué vamos a tener? Que un faradio es un coulomb sobre volt. Entonces, en este caso,
vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿sí? Fíjense, multiplicamos, en este caso, un faradio, ¿sí? O 10 a la menos 9 faradios sobre un nanofaradio. Luego multiplicamos, en este caso, coulomb sobre volt sobre faradio, ¿está bien? Para simplificar, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso nos quedan en 10 a la menos 9 coulomb, ¿está bien? Entonces vamos a tener 1,203 por 36, ¿está? Si quieren lo podemos poner como en cuestión de 43, en cuestión de nanocoulomb, la carga nos va a quedar como 4,33 nanocoulomb, ¿sí? Esa sería la carga que tiene el capacitor, digamos, con estos datos que nosotros estamos viendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces ahora con estos datos vamos a calcular otras variables nuevas, por ejemplo el desplazamiento eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el desplazamiento eléctrico? En este caso, la idea acá también sería tratar de ver más o menos dónde está repartida la carga, ¿sí? Como para después entender cómo queda el dieléctrico en función del efecto de desplazamiento en función del ángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar primero la capacitancia 1, ¿sí? Del primer capacitor, que esto nos quedaba como 2 por pi por la permitividad relativa, ¿sí? En este caso, por L, todo esto sobre logaritmo natural de, digamos, el cociente de los radios, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como 2 por pi por 8,85 por 10 a la menos 12, ¿sí? En este caso sería faradio sobre metro. La permitividad relativa de 1, que en este caso va a valer 3, ¿está bien? Entonces vamos a tener por 3 y el largo, que van a ser 4 metros. Y luego de acá vamos a tener el logaritmo natural de los 6 milímetros, que es el radio exterior, sobre 3 milímetros, que es el radio interior, ¿está bien? Entonces ahora vamos a sacar cómo nos queda cada caso. Fíjense, metros con metros se nos va, milímetros con milímetros se nos va, y ahora vamos a hacer todas las cuentas que faltan, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? 2 por pi por 8,85 por 3, en este caso por 4. Todo esto dividido, logaritmo natural de 6 sobre 3, que es 2. Que en este caso nos queda como 962. ¿Está bien? Entonces esto nos va a quedar como 9,63 por 10 a la 2 por 10 a la menos 2 faradios, ¿sí? Menos 12. Entonces podemos usar la conversión de los nanofaradios, igual que hicimos hace un rato, ¿sí? Entonces vamos a tener que un nanofaradio, mejor dicho, en este caso un faradio, van a ser 10 a la 9 nanofaradios, ¿sí? Entonces, en este caso un nanofaradio, que nos va a quedar como 10 a la menos 9 faradios. Esto para que tener unidades que sean medianamente trabajables. Entonces, faradio con faradio se nos va. Acá vamos a tener la resta, 10 a la menos 12 con 10 a la menos 9, que queda como 10 a la menos 3. Con 10 a la 2, este capacitor queda como 0,963 nanofaradios, ¿está bien? Esa sería la capacitancia que tiene este solo por separado. Después, cuando evaluamos el segundo, que en este caso vamos a tener la misma cuenta, ¿sí? Pero ahora la permitividad va a quedar como en 6, ¿está bien? Que sería la segunda, la parte verde. Entonces vamos a tener 2 por pi por 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por 6, los primeros 4 metros, y finalmente el logaritmo de ambos radios, igual que hicimos en el caso anterior. Si ustedes se fijan, la cuenta es exactamente igual que la primera, con la diferencia de que la permitividad es el doble, con lo cual la capacitancia en nanofaradios también va a ser el doble, o sea que ahí no va a haber problema.
¿Está bien? Entonces acá, esto dividido 1000, ¿sí? Que sería el número, todo esto por 2, que ahí queda efectivamente cómo nos queda la capacitancia que habíamos tenido en cuenta en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener para tenerlo en cuenta acá adelante, ¿ok? Si sumamos, bien, vamos a tener en cuenta todo esto, ¿está bien? Entonces ahora, ¿cómo nos va a quedar la cuenta, no? Ahora que ya tenemos las dos capacitancias, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, en este caso, acá nosotros sacamos las capacitancias tomando en cuenta como si fueran parte de todo el cilindro, ¿sí? Pero hay que ajustarlo en el sentido siguiente. La capacitancia 1 son 3/4 de cilindro, ¿sí? Y la capacitancia 2 es 1/4 de cilindro, con lo cual, en realidad lo que hay que hacer es multiplicar cada una, ¿sí? Por la fracción que le corresponde dentro del mismo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la capacitancia 1, multiplicar este número, ¿sí? Por 3/4, que es 0.75, ¿sí? Que nos vamos a tener como 0,722 nanofaradios, ¿está bien? Y luego la capacitancia 2, multiplicarla por 1/4 por, en este caso, 0.25, ¿no? Que nos queda como 0,48 nanofaradios, ¿está bien? Y eso sí da la suma de la capacitancia equivalente, que fue la que sacamos hace un ratito, ¿está bien? ¿Para qué sirve esto? Bueno, justamente porque las cargas en ambas partes del dieléctrico van a estar, digamos, distintas. O sea, vamos a tener una densidad de carga distinta y justamente con eso sacamos el vector de desplazamiento y demás. ¿Está bien? Entonces, vamos a sacar con la ecuación 4, que fue la que sacamos en términos de la carga, ¿sí? Cada una de las cargas de cada parte. Y eso tiene que dar la suma de la carga total. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que en la carga 1, esto nos va a quedar la capacitancia 1 por la diferencia de potencial, que en este caso siguen siendo 36 volts, así que vamos a tener 0,722 nanofaradios por 36 volts, ¿sí? Acá multiplicamos, fíjense, hacemos la conversión, vamos a tener un faradio, que en este caso nos queda como 10 a la 9 nanofaradios, ¿está bien? Un faradio, que es un coulomb sobre volt, que es un faradio. Entonces, en este caso, volt con volt se va, faradio con faradio se va, y nanofaradio con nanofaradio se va también. Con lo cual queda solamente en coulomb, correcto. Como queda toda esta respuesta por dividido 10 a la 9, la unidad que vamos a tener en este caso son los nanocoulomb, ¿sí? Entonces, vamos a tener que 10 a la 9 nanocoulomb son un coulomb. Entonces ahora queda todo, digamos, en términos de nanocoulomb, ¿sí? Entonces vamos a tener 36 por 0.722, que van a ser 25, vamos a redondearlo a 26, ¿sí? Nanocoulombs en este caso. ¿Está bien? Por eso lo vamos a tener en cuenta para tenerlo en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos ahora a ver la segunda carga. Tengo que hacer una pequeña corrección, que la carga total que había calculado antes nos va a quedar en 43,3 nanocoulomb, ¿sí? Con pequeña corrección para hacer un doble check. Mismo criterio para sacar la carga 2, que en este caso nos va a quedar como la capacitancia 2 por la diferencia de potencial. Acá vamos a tener 0,48 nanofaradios por 36 volts. La conversión de unidades es la misma que acá arriba, así que van a dar en nanocoulomb también.
¿sí? Y acá en este caso lo que vamos a tener es 0.48 por 36, que nos queda como 17,28 nanocoulombs. ¿Está bien? 17,3 si quieren. Entonces ahora tenemos las dos cargas. ¿Está bien? Con estas dos cargas podemos sacar básicamente el desplazamiento o el vector de desplazamiento que tenemos en cada caso. Así que es una de las cosas que pregunta el problema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se define en este caso el desplazamiento eléctrico, ¿no? Bueno, en este caso la idea sería así: desplazamiento eléctrico D, que en este caso nos va a quedar como D, la integral de D en función del área, que eso nos queda la carga. Acá la idea sería que vamos a tener dos desplazamientos eléctricos según justamente la parte del dieléctrico con el cual vamos a trabajar. ¿Está bien? Y en función de eso los vectores campo eléctrico, ¿sí? Y después el vector, digamos, P de, para tenerlo en cuenta también. ¿Está bien? Esa sería un poco la idea. Entonces, acá la idea va a ser la siguiente. Por ejemplo, en este caso, para el primer vector, ¿sí? Vamos a tomar la fórmula para un cilindro completo, como dijimos hace un rato. Esto nos va a quedar como 4 por pi por r, que es la variable del radio, por L, por efectivamente el desplazamiento eléctrico. Esto nos queda como la carga, ¿sí? Con lo cual el vector desplazamiento eléctrico en este caso nos queda como Q sobre 4 por pi por L por R, todo esto en forma del versor radial. Esto sería, ¿sí?, la ecuación completa con todos los números de el desplazamiento eléctrico como corresponde. Sin embargo, fíjense lo siguiente: esta fórmula está considerando, digamos, todo el ancho de un cilindro particular. Como nosotros estamos trabajando solamente con ciertas secciones de cilindro, ¿sí?, en función del ángulo, solamente tenemos que tener en cuenta que la parte en roja son 3/4 parte del cilindro y la parte en verde van a ser 1/4 parte. Entonces, para la parte, y por las dudas, sí, para recordar, la parte 1 es la parte que está en rojo, que son los 3/4 de cilindro, y la parte 2, que es la que está en verde, que en este caso es el cuarto solo de cilindro. Entonces, vamos a expresar los dos desplazamientos. Fíjense, para la parte 1, esto nos va a quedar como 3/4 por 4pi por R por L por D, que esto nos queda como Q. De acá sacamos, ¿sí?, que esto nos va a quedar que de 1 vamos a tener la carga 1 sobre 3 por pi por R por L por E sub R. Y de la misma forma vamos a tener esta parte que es 1/4 por pi por R por L por D es igual a Q. Con lo cual, en este caso, D sub 2, que nos queda como Q sub 2 sobre pi por R por L por todo esto por E sub R. ¿Está bien? Entonces, en base a esto vamos a sacar cuánto nos quedan los desplazamientos en cada caso. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el primer desplazamiento, ¿sí? Obviamente que acá esto es una función de R, pero el problema está pidiendo que nosotros lo resolvamos solamente en la parte A, ¿sí?, que sería la parte de la cáscara interior del problema. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a reemplazar el dato. Entonces vamos a tener en cuenta para D sub 1 que tenemos, ¿no? Repetimos, Q sub 1 sobre 3 por pi por R por L por E sub R, que esto nos va a quedar. En este caso, ¿sí?, lo que vamos a tener va a ser los 26 nanocoulombs, todo esto sobre 3 por pi, el radio A, que van a ser 3 milímetros, y el largo, que son 4 metros. Acá convertimos los milímetros a metros, que esto nos queda como 10 a la 3 milímetros sobre metro. Entonces milímetro con milímetro se nos va, y acá vamos a tener por E sub R, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la cuenta, ¿sí?, vamos a tenerlo de la siguiente manera, ¿no? 26 por 1000, todo esto dividido 3 por pi por 3 por 4, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como 229, 230, ¿sí?, nanocoulomb sobre metro al cuadrado, todo esto por E sub R, ¿sí? Y ahora después, lo mismo para D sub 2. ¿Sí? Que en este caso esto nos va a quedar como 17,28 nanocoulomb, todo esto sobre pi
por los 3 milímetros por los 4 metros, 10 a la 3 milímetros sobre metro, todo esto por E sub R. Entonces en este caso, milímetro con milímetro se va, mismas unidades que antes. Entonces vector de desplazamiento eléctrico de 2, que esto nos va a quedar 17,28 por 1000, todo esto dividido, en este caso pi por 3 por 4, y acá nos queda como 458,36. ¿Está bien? Entonces, en este caso, acá tenemos los dos vectores. ¿Está bien? Bien. Ahora la idea con esto es sacar el resto de las variables que van a ser, ¿sí? Por ejemplo, el campo eléctrico, ¿sí? Y tratar de ver más o menos cómo queda en cada caso. Por nosotros, por definición, para campo eléctrico, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Para campo eléctrico, nosotros tenemos, ¿sí?, que el vector de desplazamiento D nos va a quedar la permitividad eléctrica por el campo eléctrico E. ¿Sí? Entonces, en este caso, de esta definición que acá vamos a tener el campo eléctrico, que esto nos va a quedar como D sobre E. En este caso, que E obviamente, acá lo que vamos a tener es que va a ser la permitividad en cada uno de los casos, ¿ok? O sea, tenemos la permitividad, digamos, de cada caso, por ejemplo, en cuestión. Entonces, en este caso, para E sub 1, ¿sí?, como nosotros estamos hablando solamente en A, no hace falta que expresemos la fórmula matemática completa, sino llegar al valor completo. Entonces vamos a tener D sub 1 sobre E, que en este caso va a ser E sub 0 por el E relativo. Entonces, esto nos va a quedar como 229,9 nanocoulomb sobre metro al cuadrado, 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, y acá lo que vamos a tener es la permitividad relativa, que nos queda con 3. ¿Sí? Para hacer el cambio, fíjense, en este caso vamos a tener un coulomb, ¿sí?, que nos va a quedar como 10 a la 9 nanocoulomb. Y lo que vamos a tener acá también es que vamos a tener un faradio, ¿sí?, es un coulomb sobre volt, con lo cual vamos a tener faradio sobre coulomb sobre volt, para que se entienda la idea. Entonces, en este caso, coulomb con coulomb se va, faradio con faradio se va, nanocoulomb con nanocoulomb se va, y nos queda en volt sobre metro. ¿Está bien? Entonces, en cuestión de las unidades, vamos a tener 229,9, vamos a tener 8,85 por 3, y esta parte que queda como 10 a la 3, ¿sí? Entonces vamos a tener 10 a la 3 volt. ¿Está bien? Vamos a ver cuánto nos da la cuenta. 229,9, a ver, en este caso 229,9, todo esto dividido 8,85 por 3, y esto por 10 a la 3. Entonces el E sub 1, que nos va a quedar como 8,66, por ejemplo, por 10 a la 3 voltios. ¿Está bien? Como todo esto está en un campo vectorial, acá hay que agregarle el versor radial, que es el que corresponde a esta característica. ¿Está bien? Para tenerlo en cuenta. Lo mismo va a pasar con E sub 2. ¿Sí? En este caso, para ir a E sub 2, la idea va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a tener D sub 2 sobre E0 por el E relativo, todo esto por E sub R, que en este caso nos vamos a tener 458,36, todo esto sobre 8,85 por 10 a la menos 12, todo esto queda nanocoulomb sobre metro al cuadrado, esto queda faradio sobre metro. ¿Sí? La unidad de conversión es exactamente, el procedimiento de conversión es exactamente el mismo, ¿sí? No va a haber cambios hasta ahí. Entonces, en este caso vamos a tener la permitividad, que acá nos va a quedar con 6. ¿Está bien? Nuevamente tenemos un coulomb sobre 10 a la 9 nanocoulomb. Vamos a tener faradio por volt sobre coulomb.
Y en este caso vamos a ver las unidades, ¿no? Nanocoulomb se va, coulomb con coulomb se va, faradio con faradio se va, y uno de los metros se va con uno de los metros. ¿Está bien? Entonces esto nos va a quedar, fíjense, haciendo la cuenta, 458,36 dividido 8,85 por 6. También nos queda en términos de los miles, así que acá L sub 2 vamos a tener que es 8,63 por 10 a la 3 voltios en función de L sub R. ¿Sí? Entonces, sí, los cálculos no están dando mal, pero esa sería en definitiva la cuestión. Y ahora después el vector P, que en este caso vamos a tener para el vector P, ¿sí? Por definición esto sale lo siguiente: el desplazamiento eléctrico, en este caso como es sub 0, en este caso sería E por E, ¿sí? Más P, con lo cual P nos quedaría en términos del vector de desplazamiento eléctrico menos, acá se lo pone según la fuente que yo estoy tomando como es sub 0 por E, ¿sí? Que sería la diferencia. Entonces simplemente lo que hay que hacer es restar cada vector de desplazamiento que fuimos encontrando con los vectores E sub 1 y E sub 2 que fuimos encontrando en cada caso. Entonces, por ejemplo, para P sub 1, esto nos va a quedar D sub 1, que en este caso vamos a tener, obviamente son todas en componentes radiales, ¿no? 229,9 nanocoulomb sobre metro cuadrado por E sub R, ¿sí? Menos 8,85 por 10 a la menos 12, en este caso faradio sobre metro del E sub 1, y acá vamos a tener 8,66 por 10 a la 3 voltios, ¿sí? Por E sub R, y para hacer la conversión de unidades vamos a tener coulomb sobre volt es faradio, así que faradio con faradio se va, volt con volt se va, y vamos a tener la expresión en, fíjense acá, que esto queda como 10 a la menos 9, con lo cual va a quedar en nanocoulomb, ¿sí? Vamos a tener 10 a la 9 nanocoulomb sobre coulomb, que esto se va, y efectivamente 10 a la 9 se cancela con esto y queda en nanocoulomb sobre metro, como corresponde, ¿no? Acá, pequeña corrección, esto queda en volt sobre metro, y en el caso anterior también en E sub 1 en volt sobre metro, para que quede en volt sobre metro cuadrado, en nanocoulomb sobre metro cuadrado, ¿sí? Haciendo la cuenta, vamos a tener en cuenta lo siguiente, fíjense, 229,9 menos 8,85 por 8,66, está bien que en este caso esto nos va a quedar como 153,26 nanocoulomb sobre metro cuadrado por E sub R, ¿sí? En una determinada forma lógica en este caso. Y lo mismo pasa con P sub 2, ¿sí? No hace falta que hagan toda la conversión de unidades porque el caso es muy simétrico, es muy similar, pero para que tengan una idea, ¿sí? Entonces P sub 2, esto nos va a quedar como D sub 2 menos E sub 0 por E sub 2, o sea que en este caso vamos a tener 458,36 nanocoulomb sobre metro cuadrado por E sub R menos 8,85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Y ahora en este caso vamos a tener por 8,63 por 10 a la 3 por 10 a la 9, toda esta conversión que hicimos antes, como nanocoulomb sobre metro cuadrado, también por E sub R, ¿no? Entonces se van a cancelar acá todos los exponentes, vamos a tener 8,85, ¿sí? En este caso por 8,63, ¿sí? Y en este caso nos quedan 76 y luego 458,36 menos esto que queda en 382 aprox, ¿sí? Que eso sería lo que nos va a quedar en este caso el vector P2, ¿está bien? Y ahora una de las cosas que se pueden sacar, por ejemplo, es el tema de la densidad, ¿sí? Que nosotros vayamos sacando densidad de polarización, por ejemplo. En el caso que nosotros tenemos, ¿sí? Para la densidad de polarización, fíjense ustedes, por lo menos por definición, la densidad de polarización se toma en cuenta
en este caso como el producto entre el vector P y la normal de las superficies que externas, digamos, de la superficie sobre la cual estemos polarizando nosotros. Entonces simplemente lo que hay que hacer en este caso es, digamos, digamos, el vector normal sigue siendo E sub R, así que en este caso, si tomamos la de 1, por ejemplo, esto nos va a quedar como P sub 1 en módulo por E sub R por E sub R, ¿sí? Obviamente estamos orientando la superficie esférica hacia afuera, por eso el vector S sub R queda hacia afuera, ¿no? Y queda el mismo valor numérico, pero sin forma vectorial, o sea, en este caso van a quedar 153,26 nanocoulombs sobre metro cuadrado, y en la densidad de B está la parte A, que es la parte 1, y en la parte de B, que es la parte 2, que va a quedar como P sub 2 módulo por E sub R por E sub R. Bueno, pues en este caso nos queda como 382 nanocoulombs sobre metro cuadrado directamente. O sea, ya con eso lo podemos sacar sin problema. ¿Está bien? Y luego la idea sería ya empezar a ver un poco las condiciones que siguen con el resto de puntos que trae el problema, ¿no? Vamos a ver ahora la segunda parte que pide lo siguiente, ¿no? Nosotros en la segunda parte lo que se pide es cuál es básicamente el mínimo valor aceptable de la tensión, que obviamente no va a ser el que estamos viendo ahora, de BP, sabiendo lo siguiente, que hay un campo de ruptura máximo que puede tener el dieléctrico antes de romperse, antes de lo que se llama la famosa ruptura del dieléctrico, que es de 20 milivolts por metro. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos que plantear el problema como una ruptura de dieléctrico, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco cuáles son las nociones que tenemos que tener en cuenta como para lograr esto, ¿sí? Primero, tenemos que entender bien el concepto de lo que es la energía y la densidad de energía que almacena un capacitor. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, al principio nosotros vamos a tener una determinada energía, que en este caso la energía se define como un medio de la capacitancia equivalente por la tensión al cuadrado, ¿sí? O sea, esto es una definición de libro, ¿de acuerdo? De lo que es la magnitud en este caso y cómo se calcula la variable. ¿Está bien? Entonces, en este caso recuerden U, que en este caso es la energía almacenada en el capacitor. ¿Está bien? Esto, para recordarlo conceptualmente, es muy importante. Después viene lo que es la densidad de energía, que vamos a llamar U, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar como un medio de la permitividad, ¿sí? Del objeto, que en este caso lo podemos pensar como permitividad del vacío por la permitividad relativa, ¿sí? Por E al cuadrado, la densidad de energía al cuadrado, y con eso básicamente tenemos, ¿sí?, la expresión de la densidad de energía. ¿Okay? Esto sería para tenerlo en cuenta, ¿sí?, al momento de aplicar las ecuaciones como corresponde. Después, otro tema que vincula ambas variables es lo siguiente. Si hablamos de densidad de energía, quiere decir que la energía que está repartida, digamos, en la primera ecuación está distribuida a lo largo de un determinado volumen. Entonces, justamente, la densidad de energía se puede pensar como, básicamente, ¿sí?, como la energía, ¿sí?, por unidad de volumen. ¿Está bien? Esto sería lo que tenemos que aplicar en tal caso. ¿Cuál sería el volumen que nosotros tenemos en consideración? Si estamos hablando obviamente de, ya no hablando de los capacitores individuales, sino de los capacitores o una de capacitancia equivalente, volvemos a dibujar la situación, ¿no? Esta sería la capa exterior del conductor del dieléctrico, ¿sí?, del capacitor. Y vamos a tener dentro la parte interna y todo lo que está en blanco. No voy a dibujarlo justamente para no saturar demasiado la imagen, sí, pero esa sería un poco la idea. Y acá tenemos todos los radios que habíamos hablado. Estoy dibujando acá las líneas de cota como para que se entienda cuál es cada uno, ¿no? Entonces vamos a tener en un principio
este que es el radio A, el radio B, ¿sí? El dieléctrico va a estar, digamos, comprendido entre el radio A y el radio C, el radio B, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de partes esféricas, de partes cilíndricas, perdón. Entonces, en ese sentido, el volumen, ¿sí? Vamos a tener que es la resta entre el volumen de ambos cilindros, ¿ok? Entonces, el volumen de un cilindro en este caso va a ser pi por diámetro, que es el largo, digamos, de la circunferencia, que sería pi por 2 veces el radio por el largo. Entonces vamos a tener 2 por pi por radio, que en este caso por el largo. Sin embargo, como el volumen es la diferencia entre el volumen del cilindro de radio B y el cilindro de radio A, en este caso vamos a tener el volumen del cilindro mayor menos el volumen, en este caso, me equivoqué en un segundo, perdón, hacemos una corrección, el volumen acá nos va a quedar como el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, está confundido con el diámetro, en este caso por el largo. Pero como en este caso el volumen es justamente el volumen comprendido entre el cilindro externo de radio B y el cilindro interno de radio A, lo que vamos a tomar en cuenta es la resta entre ambos volúmenes, ¿ok? O sea, volumen externo menos volumen interno. Cuando lo ponemos en limpio, esto nos va a quedar como pi por L, todo esto por el radio de B al cuadrado, menos el radio de A al cuadrado. ¿Está bien? Y esa sería, en definitiva, la cuestión para calcular el volumen. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, justamente, cuál es la variable de todo este sistema de ecuaciones que nos piden con los datos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que despejar el valor máximo de la tensión, en este caso teniendo en cuenta que el campo de ruptura, que es el único dato en el caso de ruptura que tenemos, es este. Entonces vamos a ir vinculando las ecuaciones conforme con lo que vayamos teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable a despejar está en la ecuación número 1. Podemos vincular la ecuación número 1 y la ecuación número 2 a través de la ecuación número 3, ¿no? Vamos a ir armándolos de a poco. Podemos reemplazar la ecuación de volumen 4 en 3 y 1 y 2 en 3 también, ¿sí? Fíjense la densidad de energía, que la podemos reemplazar aquí de la ecuación 2, esto que lo podemos reemplazar de la ecuación 1 y el volumen que es la ecuación 4, ¿sí? Entonces ese sería el orden con el cual vamos armando la ecuación. Vamos a prolijar un poco más la ecuación 3. En este caso, si la densidad nos queda como la energía dividido el volumen, una forma más sencilla es que la energía nos va a quedar como la densidad por el volumen. ¿Está bien? Cada una de estas la vamos a reemplazar de la ecuación que corresponde. La energía sale de la primera ecuación, aunque es la primera que tenía las variables en cuestión, ¿no? Después esta densidad de energía sale de la ecuación número 2, que fue la segunda que nosotros planteamos, y el volumen en este caso nos queda como la ecuación 4. Entonces vamos a reemplazar todas, ¿no? Entonces vamos a tener un medio de la capacitancia equivalente, ¿sí? Por B al cuadrado. Todo esto nos va a quedar la energía, que en este caso vamos a tener un medio, la permitividad del vacío, la relativa, ¿sí? Campo eléctrico al cuadrado, y luego el volumen, que en este caso vamos a tener por pi, por L, por la diferencia de los radios externos e internos del cilindro en cuestión, ¿sí? ¿Cuál es la variable que tenemos que despejar acá? Bueno, justamente la tensión B. Entonces vamos a resolver esta ecuación en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué pasos podemos ir tomando de a poco, ¿no? Una forma, por ejemplo, es multiplicar por 2 ambos lados de la igualdad para cancelar en un medio, ¿sí? Otro paso, por ejemplo, es dividir por la capacitancia equivalente a ambos lados de la igualdad, como para, digamos, despejar ya B cuadrado. Y un último paso es elevar ambos lados a la 1 medio para sacar el B cuadrado, ¿no? Entonces B nos va a quedar como, fíjense, la permitividad, la relativa, E al cuadrado por pi por L por la diferencia de los ambos radios al cuadrado, todo esto sobre la capacitancia equivalente, y todo esto, una vez resuelto, a la 1 medio o raíz cuadrada. Una vez que nosotros armamos la ecuación, para no tener
lo que se llama retrabajo, que es decir, si nos equivocamos tenemos que dar marcha atrás, ¿sí? Lo ideal es chequear que las unidades estén bien, ¿sí? Entonces eso por lo menos no es una garantía de que el problema esté bien resuelto, pero digamos, si las unidades no están bien, tenemos la seguridad de que el problema no está bien resuelto y ahí sí tenemos que plantear otra estrategia. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta por las dudas, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar las unidades, fíjense. Vamos a ver las unidades de B. ¿En qué unidades tiene que estar medida la tensión? Bueno, B tiene que estar medida en unidades de volt, ¿sí? Entonces, todo lo que esté de este lado, del lado derecho, tiene que estar, en fin de cuentas, en unidades de volt. Entonces, de todas las variables que tenemos acá, tanto la permitividad relativa como pi no tienen unidades porque son constantes y el resto de las variables sí las tienen. Entonces, vamos a ver. Las unidades de B nos van a quedar como las unidades de E sub 0, de E sub R, de al cuadrado, ¿sí? El cuadrado porque es las unidades de multiplicadas por sí mismas dos veces, luego por pi, luego por L. En este caso ambos términos son las unidades de un radio al cuadrado, ¿sí? Porque ambos términos tienen las mismas unidades, así que no hace falta que pongamos los dos. Luego las unidades de la capacitancia y finalmente todo esto elevado a lo medio. Entonces vamos a chequear si efectivamente las unidades de todo tienen cierta coherencia y el problema está de hecho bien resuelto. Entonces, por ejemplo, la tensión acá está en volt. Entonces vamos a tener la permitividad eléctrica se puede pensar en varias maneras, Newton sobre Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro, o también se puede pensar en faradios sobre metro. Esta es más útil cuando trabajamos con capacitores, porque es más fácil trabajar con unidades compuestas que no, con las que no son tanto, ¿no? La permitividad relativa, que es una constante adimensional, así que acá ponemos un 1, ¿sí? El campo eléctrico que está en volt sobre metro, como esto está al cuadrado, va a quedar justamente volt al cuadrado sobre metro al cuadrado. Después pi, que es una constante que tiene unidades de 1 también. El largo que tiene unidades de metro, ¿sí? En este caso. Y luego el radio al cuadrado que va a ser en metro al cuadrado. Probablemente la variable puede estar en metros o no, pero al momento de reemplazar las cuentas, si nos ponemos de acuerdo en una unidad común, si para las distancias va a ser mucho más sencillo. Y sabiendo que es una distancia esté expresada o no en metros, podemos simbólicamente ponerla en metros para que las unidades del problema sean coherentes con lo que estamos pensando nosotros, ¿no? Para que se entienda. Y el capacitor en este caso está en faradios, ¿no? Obviamente. Entonces, si todo esto, en este caso, a la un medio. Entonces, fíjense, vamos a tener faradios con faradios se cancela. Luego tenemos metro al cuadrado y metro se cancela y obviamente nos queda en volt al cuadrado a la un medio. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar. Si es volt al cuadrado a la un medio, chequeamos efectivamente que las unidades están bien, dan lo mismo de los dos lados, así que por ahora el problema tiene buen aspecto de que se puede resolver sin inconvenientes. ¿Está bien? Entonces ya con eso se puede sacar la idea. Lo que hay que hacer ahora, ¿sí?, es reemplazar todas las unidades, básicamente hacer la cuenta en duro. Sí, vamos a hacerlo también porque más allá de que tenemos las unidades chequeadas, pero esto es una parte. Lo que va a pasar en física 2 también es muy común, es que nosotros tenemos que tener en cuenta con los múltiplos más pequeños de las unidades, los milivolts, los pico, coulomb, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones que no son complicadas, pero que entra a jugar la notación científica y también hay que ser ordenado y tratar de tener una narrativa medianamente lógica como para que las cuentas sean coherentes, queden bien y que la cuenta, digamos, tenga de lo que tenga que dar. Hay un pequeño dato que hay que calcular, que no estaba en las partes anteriores, pero que lo vamos a tener en cuenta, que es el siguiente. Supongamos que yo quiero calcular la permitividad relativa total de los dos dieléctricos, ¿sí? O sea, nosotros habíamos sacado la capacitancia equivalente, pero ahora lo que estamos haciendo es tomarlo como, justamente en vez de tomarlo como dos capacitores por separado, como uno solo. Nosotros hemos calculado que la capacitancia equivalente con dieléctricos nos iba a quedar como 1,202 nanofaradios. Entonces, para un capacitor, ¿sí?, con dieléctrico va a ser la constante K, ¿sí?, por el capacitor en vacío, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque la constante K básicamente nos va a servir para ver cuál sería la permitividad relativa, ¿está bien?, equivalente que tiene el sistema en este caso.
¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea. Fíjense en este caso que K nos va a quedar como, o K por E sub 0, o E sub 0 por K, como ustedes prefieran, esto nos queda como L total, y en este caso el E relativo, ¿sí?, va a ser justamente L sobre L sub 0. ¿Está bien? En este caso que obviamente E sobre sub 0 nos queda como la constante K. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar nosotros. Vamos a calcular brevemente cuánto nos quedaría el capacitor en vacío, justamente para hacer esta cuenta. Entonces, como vimos al principio del video, el capacitor, en este caso cilíndrico, nos va a quedar como 2 por pi por E sub 0 por L, todo esto sobre el logaritmo natural del radio de B sobre el radio de A. Esto ya les digo, sale con integrales y toda la historia. Nosotros vamos a obviar un poco ese paso para simplificar la cuenta y no hacerla demasiado extensa, ¿está bien? Vamos a reemplazar las variables. Fíjense, en este caso vamos a tener 2 por pi. La constante, que lo que nos conviene hacer acá es expresarla en términos, en las unidades de faradio sobre metro. Eso siempre es lo más útil cuando ustedes trabajan con capacitores. Ya les digo, es lo mismo si trabajan con una o con otra, pero esta forma es más sencilla para las unidades, ¿no? El largo del cilindro, que son 4 metros, y luego el logaritmo natural de ambos radios, el radio externo de B, que son 6 milímetros, sobre el radio interno de A, que son 3 milímetros. Milímetro con milímetro se cancela y nos va a quedar como logaritmo natural de 2. Fíjense, metro con metro se va. Vamos a aprovechar a pasar esto también a los nanofaradios para compararlo con el anterior. Nanofaradio es por 10 a la 9, ¿sí? Así que 10 a la 9 nanofaradios es un faradio. Así que esto de hecho es la unidad con la que va a quedar la cuenta. Y bueno, cuando reemplazan todo, esta capacitancia les va a quedar como 0,32 nanofaradios. También, obviamente, fíjense cómo aumenta la capacitancia del dieléctrico cuando ustedes insertan justamente un material dieléctrico, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿sí?, para saber, básicamente, K va a ser la capacitancia equivalente sobre la capacitancia en vacío, que esto va a ser también la permitida relativa, que en este caso nos van a quedar como 1,202 nanofaradios sobre 0,32 nanofaradios. Obviamente las unidades se nos van. Y en este caso, cuando hacemos la cuenta, fíjense, vamos a tener 1,202 dividido 0,32, que en este caso nos queda, ¿sí?, en 3,75. ¿Okay? Para que se entienda la idea. Fíjense si tienen divergencias con el resultado. Nosotros por ahora lo tenemos así, pero por las dudas avisen, ¿tá?, si ven alguna divergencia o demás. Y listo, ahora lo que hay que hacer es reemplazar en la ecuación 5 todas las variables que fuimos trabajando. Así que esta parte que sigue, si quieren pueden saltearla, pero básicamente la ponemos justamente para que se entienda qué importancia que tienen, digamos, el tema de las unidades y poner todas las cuestiones bien y demás, ¿no? Entonces vamos a tener el voltaje, sí, máximo en este caso. Vamos a preparar bien una fracción larga como para no tener problemas con las variables, ¿okay? Entonces vamos a tener en este caso 8,85, ¿sí?, por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, ¿tá? Luego vamos a tener la permitida relativa, que nos va a quedar como 3,75. Luego en este caso tenemos, si vamos al problema, y tenemos justamente la parte, digamos, en LE, que nos va a quedar como 20 milivolts, que en este caso estamos teniendo en cuenta. Acá en realidad, como es M mayúscula, es megavolts, así que lo vamos a poner como 10 a la 6. En este caso es volt sobre metro, pero vamos a tener todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Digamos, tenemos en cuenta eso por las dudas. Y como es una M mayúscula, no confundir con milivolts. ¿De acuerdo? Bien. Después vamos a tener pi. Tenemos el largo del cilindro que van a ser 4 metros. Y después tenemos la diferencia entre los radios. ¿Está bien? Entonces, el radio en B y el radio en A están en potencias, están en milímetros. Así que vamos a tener 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado, o sea, ambas están en milímetros al cuadrado. ¿Está bien? Así que vamos a ponerlo de esta forma. Milímetros al cuadrado. Y ahora convertimos, ¿no?, para pasar también a metros. Entonces, un metro son 10 a la 3 milímetros, con lo cual un metro al cuadrado van a ser 10 a la 3 al cuadrado milímetros al cuadrado.
¿sí? Para convertir todo de una. Y lo que vamos a tener acá, ¿qué más nos falta convertir? Bueno, en este caso, uno de los temas que tenemos también es la capacitancia equivalente, que tiene que ir acá abajo, ¿sí? Entonces acá nos van a quedar como 1,202 nanofaradios. Entonces en este caso lo vamos a poner como por 10 a la menos 9 faradios. ¿Está bien? Convertimos directamente para sacar las cuentas. Y todo esto a la 1,5. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ver cómo nos queda. Primero lo sacamos las unidades. Fíjense, faradio con faradio se nos va, ¿sí? Luego tenemos milímetro al cuadrado con milímetro al cuadrado se nos va. O sea, nos queda metro al cuadrado con metro al cuadrado se nos va. Y metro con metro se nos va. Y nos queda en volt al cuadrado, pero está dentro de una raíz cuadrada, con lo cual finalmente va a llegar a ser en términos de volts, ¿sí? Sin problema. Después veamos un poco, vamos a prolijar un poco el tema de los números con notación científica, porque es una ecuación compleja. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que resolvimos el problema de las unidades, vamos a poner las unidades por fuera de la fracción principal. Y fíjense, vamos a tener, yo voy a agrupar todos los números que no son de notación científica juntos, ¿sí? Respetando obviamente los términos, ¿no? 8,85, después tenemos 3,75, 20 al cuadrado, que es 400, ¿sí? Después tenemos pi, después tenemos 4, después tenemos 6 por 6, 36, 3 por 3 es 9, con lo cual esto va a quedar con 27, ¿está bien? Esto es todo lo que en la parte superior está en forma, digamos, de números no de notación científica. Luego tenemos, ¿no? O sea, ahora sí separado, 10 a la menos 12 en esta parte, 10 a la sexta al cuadrado es 2 por 6 es 12, así que tenemos 10 a la 12, y acá arriba no tenemos más nada, y luego abajo tenemos 1,202 por 10 a la menos 9, y luego tenemos por 10 a la 6. Ahora sí, y luego todo esto elevado a la 1,5 y ya el volt, la unidad afuera, que ya vimos que da ok. Entonces, por ejemplo, 10 a la menos 12 con 10 a la 12 se cancela, ¿sí? Nos va a quedar 10 a la menos 9 con 10 a la 6, esto en total queda como 10 a la menos 3. Entonces, en vez de escribirlo como 10 a la menos 3, podemos escribirlo como 10 a la 3 arriba, ¿sí? Y luego ver cuánto nos va quedando. Entonces, ahora la cuestión es hacer la cuenta, ¿sí? Vamos a ver cómo nos da. En este caso nos va a quedar, digamos, de resultado de calculadora 1,935 por 10 a la 6 volts. Si lo pasamos, digamos, a megavolt, está como una unidad parecida al campo que teníamos al principio, vamos a tener que un megavolt, en este caso van a ser 10 a la 6 volts. Con lo cual vamos a tener que el voltaje nos queda como 1,935 megavolts. Esa sería la idea, sí, en este caso. ¿Está bien? Y después, ¿qué es lo que pregunta el problema? ¿Sí? Acá la idea sería calcular la energía almacenada en el capacitor en la condición inicial y después de haber removido lentamente los aislantes, ¿no? Y ¿cuál es justamente la idea, ¿no? ¿Qué pasa para justamente, si removemos los aislantes, qué trabajo tuvimos que haber hecho en cada caso, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ¿sí?, la energía con los aislantes y luego sin los aislantes, ¿no? Con los aislantes, eso sale de la ecuación 1 que hemos tenido en un principio nosotros, ¿no? Que U nos quedaba como 1/2 de la capacitancia equivalente por la tensión al cuadrado. En este caso estamos hablando de el valor máximo, ¿sí?, que tenemos en este caso, o mejor dicho, acá se habla de la condición inicial, así que van a ser los 36 volts, ahí no va a haber problema. Entonces vamos a tener en cuenta la energía, que esto nos queda 1/2, la capacitancia equivalente, que en este caso nos queda 1,202 nanofaradios, y el voltaje, que en este caso van a ser 36 volts al cuadrado, y acá en este caso vamos a tener un faradio sobre 10 a la 9 nanofaradios, y luego en este caso un faradio, que es en este caso como un coulomb, ¿sí?, sobre volt, que es el caso de un faradio, así que cancelamos esto, y en este caso lo que vamos a tener es coulomb por volt. En este caso
Si vamos inclusive más lejos, un volt nos queda como un joule sobre coulomb. ¿Está bien? Entonces en este caso, joule sobre coulomb sería justamente lo que estamos tratando de sacar en realidad, pero esto sería al revés. Joule sobre coulomb por volt. Entonces, esto va a ser volt al cuadrado, 2 de estos volts se van a ir con estos que están acá y coulomb con coulomb se va. Y finalmente lo que hay que hacer es la cuenta, ¿no? Estos serían los valores, digamos, al momento de calcularlos sin o con los aislantes en particular. ¿Está bien? La cuenta que se tiene que hacer sin el aislante sería la siguiente. Acá tenemos que trabajar con la capacitancia en vacío, ¿sí? Sin ninguno de los aislantes en este caso. O sea que vamos a tener, ¿no?, un medio por, en este caso, 0,32 nanofaradios y luego la conversión que van a ser los 36 volts iniciales. Así que la cuenta va a ser exactamente la misma, ¿no? En este caso vamos a hacer la misma conversión, vamos a tener un faradio sobre 10 a la 9 nanofaradios, ¿sí? Y en este caso vamos a tener, ¿no?, coulomb sobre volt por faradio, luego tenemos joule sobre coulomb por volt para hacer toda la conversión, ¿no? Nanofaradio con nanofaradio se va, faradio con faradio se va, coulomb con coulomb se va, y luego volt al cuadrado con estos dos se van, con lo cual queda en joules. ¿Está bien? Entonces, haciendo la cuenta, vamos a tener en este caso, ¿sí?, que esta energía nos queda como 0,5 por 0,32 por 36 al cuadrado por 10 a la menos 9 joules. Podemos también usar, si usamos la conversión, en nanojoule también. Entonces ahí nos queda básicamente la cuenta. ¿Okay? Y ahora justamente la diferencia, ¿sí?, básicamente para el trabajo que tenemos que hacer para sacar el dieléctrico, ¿sí?, que es un poco lo que pregunta el problema, ¿sí?, el trabajo externo, va a ser la variación de la energía, ¿sí?, que nosotros tenemos en cada caso. En este caso va a ser la energía final, ¿sí?, que en este caso es mu sub 0 menos la energía con los capacitores equivalentes. ¿Está bien? Este trabajo, en realidad, que se tuvo que hacer va a ser menos la variación porque en este caso es un trabajo externo, ¿sí? Entonces vamos a tener en este caso, ¿sí?, que esto nos va a quedar como 207,36 nanojoules, ¿está bien?, menos, y ahora calculamos la otra parte, ¿sí?, todo esto en menos y acá con la cuenta, ¿no? Ese sería, según estos cálculos, el resultado final de este problema.